Igual, pots sortir. Bé, bona tarda, Xevi. Primer de tot, una valoració del partit d'avui. Bueno, complicat, perquè al final era un equip que estava amb necessitat, al final venia de les últimes 5 jornades de només guanyar un partit, nosaltres també veníem de dos resultats adversos i sobretot a casa, però al final hem fet el partit que creiem que ens trobaríem, sabíem que podia haver-hi la possibilitat que juguessin amb 3 centrals, bueno, havíem plantejat durant tota la setmana les dues possibilitats, si juguen 4-4-2 i amb 3 i amb carrils, o sigui que el que havíem plantejat durant la setmana s'ha vist al camp i hem estat tranquils, sobretot, que necessitàvem això i tornar a la victòria. Reacció a la segona part, 3 gols, com valores aquest? Bueno, més que la reacció a la segona part, sí que és cert que a la primera tampoc hi ha hagut aproximacions ni per ells ni per nosaltres. Hi ha hagut un parell de cada un fallo nostre al porter que li dona al rival i té la possibilitat només començar el partit de marcar, després nosaltres tenim un parell de xuts, però tampoc hi ha el pal d'Agi, després hi ha un xut des de fora de l'àrea de Ñoño, tampoc hi ha molt més. I la segona part sí que donem un pas endavant, sí que fins als 0-2 ells no acaben de trobar, sí que tenen una pèrdua nostra de Sierra, si no recordo malament, que acaben fent una bona contra i que es planten a davant de porter també, però sí que sé a partir del 0-2 que ells han tingut moltes més opcions i aquí havíem d'haver tancat el partit bastant més abans. Ha arribat més tard, nervis en aquest tram final, per aquestes últimes aproximacions, aquest passe en horitzontal de Mike. Bueno, més que nervis, al final el Figueres intenta anar per totes, intentar marcar un gol per ficar-se en el partit i tenir l'opció d'empatar i nosaltres intentàvem estar ben junts, intentar sortir a les contres, sobretot he posat a Edipo i tenia Manegi per sortir ràpid per les bandes i bueno, al final ha sortit, hem acabat guanyant però amb un 0-3 i sobretot content que l'equip reacciona. 2 gols de cap, en aquest sentit, és una faceta que treballeu bastant? No, un gol de cap. El primer set de Canària, un centre al segon pal, que ha entrat i el segon sí que ha set de cap, al final és una jugada d'estratègia, la treballem lo just, tampoc som un equip que ens passem el dia treballant estratègia perquè plantegem altres coses del joc abans que fer estratègia, però també és bo que tant alguna que fem que Mister, 0-3, pero ha costado lo suyo. Sí, pero al final yo llevo diciendo desde la jornada 1, el que se piense que esto va a ser un paseo durante todo el año va muy equivocado. Al final vas a cualquier campo, te va a costar muchísimo, van a venir a casa, van a estar muy encerrados, va a costar muchísimo, encima del campo en casa tampoco nos ayuda mucho porque está mal a la hora de circular, pero bueno, nosotros somos conscientes de que la Liga se gana en la jornada 38, no se gana ahora. Sí que es cierto que tenemos que estar cerquita de los de arriba, pero no hay que preocuparse. Somos un equipo que siempre he dicho que somos enteros nuevos, que están aprendiendo a jugar a lo que nosotros queremos y poquito a poco. Y al final el equipo estará donde se merece. Si nos merecemos estar entre los 4 primeros, estaremos. Y si no, pues no. Pero al final el trabajo nunca dejará de estar. En aspectos positivos se ha vuelto a generar ocasiones de gol, se ha vuelto a reencontrar con el gol el equipo. Y negativos, nos han generado bastantes ocasiones de diferencia de otros partidos que el equipo defensivamente estaba muy sólido. Bueno, tú dices que hemos generado mucho y creo que generamos más la semana pasada que esta, bastante más. Pero la semana pasada no te entran y solo te generan 2 y te marcan 2 goles y pierdes 0-2. Esta semana hemos generado poco, para mi gusto muy poco, pero ellos sí que han empezado a generar muchísimo a raíz del 0-2, que nosotros ya estábamos también cansados, que habíamos utilizado demasiado a lo mejor a Agi y no le habíamos dejado descansar lo suficiente en algunas situaciones y lo obligábamos mucho a él. Pero bueno, hay que ser coherente. Dije ya hace unas semanas que hay partidos que jugarás mal y ganarás y otros que jugarás mejor y perderás. Y nos pasó. Ahora esta semana creo que ha estado igualado el partido, hemos estado un poquito más acertados nosotros en el último tramo y ya está, porque al final si ellos meten la primera minuto 1, ¿qué pasa? Bueno, nunca se sabe. Hemos tenido la suerte que el portero la ha parado, que Sergi la ha parado, pero bueno, al final tenemos que ser conscientes de que hay momentos que no tenemos que regalar tanto y nos ha pasado que de vez en cuando regalamos de más. Sí, lo importante es cerrar los partidos cuando antes mejor y lo teníamos todo de cara y se puede haber complicado un poquito al final. Sí, a ver, cerrar los partidos, que tampoco es fácil cerrar los partidos. Al final no vamos a ir ganando 0-3 en la primera media hora de partido, nunca, no creo. Al final se tendría que dar que el equipo rival esté muy mal y que nosotros estuviéramos increíblemente bien y que lo que llegáramos lo metiéramos. Pero bueno, al final nosotros tenemos que ser conscientes de que tenemos que hacer trabajar mucho al equipo rival para después tener, sobre todo porque al final somos un equipo muy amplio de banquillo, que tienen que aportar los del banquillo también. Al final los que entren tienen que dar ese plus de más. Estamos cansando al equipo rival, lo estamos haciendo correr, hoy encima con 3 en medio campo, aunque tengan carriles, los 3 de medio campo los queríamos
que corrieran mucho, que intentaran bascular mucho más de lo que han hecho para que llegara un momento que no llegaran. Y ahí tener ese último pase bueno, que tuvieran la tranquilidad de hacer un buen pase a Ripoll, de hacer un buen pase a los espacios, a las bandas. Bueno,